Muy buenas tardes, damas y caballeros, miembros de este canal, dueños y suscriptores de este canal. El día de hoy les traigo un video muy bonito, muy precioso. Es básicamente para aquellos que están aprendiendo cómo probar un fusible de la manera correcta para estar seguro de que ese fusible está bueno. Porque recuerden, estimados, que un fusible está encargado de todo un circuito eléctrico de un sistema entero. Entonces, si este falla o si está quemado y usted no lo ve, podría ser el causante de un problema grande en su carro. Y lo último que revisamos nosotros son los fusibles. Entonces el día de hoy vamos a aprender a cómo revisar el fusible de la manera correcta y con los diferentes elementos que se puede probar. Para empezar, lo vamos a hacer con un multímetro. ¿Cómo vamos a hacer para saber si qué vamos a seleccionar? ¿Qué vamos a seleccionar para revisar el fusible? Pues déjeme decirle que vamos a poner el selector del multímetro en este sonidito el audio o la musiquita, como yo le digo, ¿verdad? Que sirve para revisar continuidad. Entonces, este video va a ser meramente, como les dije, para las personas que están aprendiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con la punta roja y la punta negra del multímetro vamos a tocar las dos puntas del fusible. Hay que sacarlo del carro para esta prueba. Vamos a escuchar un sonidito. Va a mostrar algún tipo de resistencia y el sonidito. Si ustedes quieren comprobar la resistencia del fusible, tienen que seleccionar ohmios en vez de continuidad. Entonces, con esto es suficiente para saber que el fusible sí tiene continuidad, pero podría tener continuidad baja o estar quemado. Entonces, o las terminales podrían estar dañadas. Ahora vamos a revisarlo en la caja de fusibles. ¿Qué lectura van a tener ustedes en este fusible? Para esto vamos a movernos porque podría tener bajo amperaje, señores. Podría tener bajo amperaje. Entonces podría ser que no está pasando bien la corriente. Para eso, recuerden, señores, si este video les gusta, denle like, suscríbase a mi canal para que podamos ver los videos que vienen. Vamos ahorita mismo a revisar el amperaje. Muy bien, damas y caballeros, ya que estamos aquí, conectamos la clavija roja en el positivo de la batería. Deberá tener el signo de más. El positivo de la batería. Conectamos el selector en 20 voltios porque este sistema es de 12. Entonces lo que vamos a hacer es, con la clavija negra vamos a tocar el fusible en una terminal. Vamos a ver que tenemos 12 voltios y 10 milivoltios. Entonces vamos a comprobar que tenemos lo mismo en el poste de la batería. 12 voltios y 11 milivoltios. Digamos que tiene 1 milivoltio de pérdida. Entonces, ¿cómo ustedes van a diagnosticar que el fusible está pasando la corriente? Diagnosticándolo en la camioneta, ustedes tienen que poner la clavija aquí y ver que tenemos voltaje en el multímetro. Después ponemos la clavija en la otra terminal y tenemos que tener el mismo voltaje, porque si tiene menos, eso significa que el fusible tiene problemas internos. Entonces
Como ya vemos que en las dos terminales tienen el mismo voltaje, eso significa que el fusible está funcionando de la manera correcta. Muy bien, damas y caballeros. La otra forma de probar el fusible, es con un probador común que tiene una LED luz adentro, un bombillito. Es un probador de electricidad. Ustedes lo conectan en el positivo de la batería si es tierra lo que van a probar, o lo conectan en el negativo si es luz. Entonces tocamos también el fusible y vemos que la luz se enciende. Entonces eso significa que tenemos corriente. Luego tocamos la otra terminal del fusible y vemos cómo la luz se enciende. Si la luz no se enciende, señores, significa que tenemos un fusible abierto. Entonces deberá encenderse en las dos terminales. Recuérdense que ustedes deben de saber qué tipo de fusible están probando, para qué sistema es. Y eso lo van a ver, señores, en la tapadera de la caja de fusibles. Ahí les va a decir en las descripciones. Algunos carros no los traen, no vienen con eso, entonces ustedes tendrán que buscarlo en otro lado. Señores, al final de este video yo les voy a dejar una cajita. Es un circulito que tiene un pajarito. Allí ustedes le pueden picar, le pueden presionar y se pueden suscribir a este canal. Muy bien, señores, un video corto y muy sencillo, pero recuerden que es para los que están empezando. Muchas gracias por ver este video. Más luego les subo otro videito para que vayamos aprendiendo poco a poco de lo que es cómo funcionan los carros, ¿verdad? Cada componente del motor. Muchas gracias, que el Señor los bendiga. Nos vemos.